Este video tendrá información del manga de One Piece que aún no aparece en el anime, así que doy el aviso de spoiler para todos aquellos que no leen el manga. En el capítulo 1079 del manga de One Piece, tenemos un momento en el que Eustass Kid es derrotado a manos de Shanks en la costa de Elbaf. Aquí, él utiliza su Damned Punk, técnica que consiste en ensamblar un enorme cañón de energía. O más bien, estaba a punto de utilizarlo, cuando Shanks, usando su haki de observación, se le adelanta y lo destruye. En el cañón se alcanza a ver un número, 07, y a partir de ahí algunas personas me han preguntado qué opino con respecto a una teoría que dice que Kid podría ser un satélite de Vegapunk, un clon o algo así. Personalmente no creo que tenga mucho sentido, pues hemos visto a Kid de niño, y Vegapunk comenzó con esto de los satélites en épocas recientes. Pero hay un detalle con respecto a este tema de Kid que sí quisiera abordar, y vamos a empezar con ese número 07 en el arma que ensambló durante su batalla con Shanks. Lo cierto es que cuando Kid construye sus artefactos, tales como el Damned Punk o muchos otros que hemos visto, principalmente en Wano, utiliza chatarra, materiales metálicos que se ven atraídos por el campo magnético que Kid emite usando su fruta del diablo y con los cuales va ensamblando sus armas. Estos materiales no los lleva Kid consigo, él simplemente improvisa y activa su campo magnético esperando que haya metal suficiente para hacer sus creaciones. Y por lo general, esto siempre sucede, ya sea usando armas de los enemigos, metal incorporado en construcciones aledañas o chatarra enterrada en el subsuelo. Esto hace que realmente la forma final de sus máquinas dependa del metal que tenía a su disposición y no siempre va a ser el mismo por obvias razones. Si comparamos el Damned Punk que Kid crea en el capítulo 1079 del manga, cuando pelea con Shanks, con el que vimos en el debut de su técnica en la batalla contra Big Mom del capítulo 1040, vamos a notar que aunque sí son muy parecidas, las armas no son exactamente iguales. Y como les digo, esto tiene sentido porque Kid usa los recursos que tiene en su entorno. Él no carga con los componentes para ensamblar sus creaciones magnéticas. Una vez dicho eso, creo que el número 07 no es nada especial. Es solo un grabado que había en una de las tantas piezas de chatarra que estaban en las cercanías y ya. Pero lo interesante, diría yo, es que si prestamos atención a esa chatarra, se ve como partes de tecnología avanzada. Mi pregunta sería, y una muy interesante diría yo, ¿por qué hay ese tipo de partes en las cercanías de Elbaf? ¿Acaso terminaron ahí porque Vegapunk tiró basura al mar desde Egghead? Es una posibilidad, pero hay otra mucho más emocionante para analizar. Verán, ya me había cuestionado esto mismo hace tiempo, en un video en el que hablé de otra técnica de Kid, el Punk Vice, que aparece en el capítulo 1001 del manga. Es una especie de robot con dos manos flotantes y a mí me llamó mucho la atención no solamente el cráneo que está en su centro, sino la enorme cruz que forma su base. Como dije antes, Kid crea estos artefactos con chatarra del entorno. Él no los moldea, porque su fruta de magnetismo atrae metales pero no les da forma. Así que eso quiere decir que ahí en Onigashima había una cruz enorme de metal y un cráneo con picos también de metal. Y eso nos hace preguntarnos, ¿por qué? ¿Hay algo sobre estos objetos que nos está dando una pista del pasado de Onigashima? ¿Acaso era un centro religioso para la religión de la cruz que hemos visto incontables veces en One Piece? Si es así, ¿qué simboliza ese cráneo con picos? Kid menciona que solamente es chatarra, pero podría ser que en realidad, a través de su habilidad, estamos desenterrando pistas muy importantes del pasado. Quizá reliquias valiosas. Y eso nos lleva de nuevo al Damned Punk. Estando cerca de Elbaf y también en Wano, Kid fue capaz de crear esta arma poderosa usando chatarra. Pero si prestamos atención a los componentes, muchas piezas parecen parte de alguna especie de tecnología. Y como en el mundo de One Piece en el presente, ese nivel tecnológico no existe, podríamos empezar a especular que tales piezas de chatarra podrían remontarse a los tiempos del Reino Antiguo, al pasado tecnológicamente avanzado del mundo. Eso es muy emocionante por lo siguiente. Kid, siempre que quiere crear un arma, lo logra. Y eso es extraño,
Donde quiera que esté, siempre encuentra el metal para fabricar ya sea un brazo metálico, que es el uso más común de esa habilidad, pero también robots y otras cosas, que vimos en Wano principalmente. Es bastante intrigante que nunca se dé el caso en el que a Kid le falten materiales. Tal vez sí le ha pasado, pero no lo hemos visto. En el caso de Shabondi no fue realmente difícil, pues estaba ante muchos marines, los cuales perdieron sus armas ante el campo magnético de Kid, y eso fue lo que le sirvió para hacer su brazo gigante. Pero en Wano se veía claramente cómo los materiales que Kid usaba salían de debajo de la tierra. Estaba desenterrando chatarra de Onigashima, lo cual ilustraba que el subsuelo de esa isla estaba lleno de piezas metálicas. Ese es el mismo caso para la costa de Elbaf. Es más, aquí él se encontraba en alta mar, probablemente las piezas metálicas venían del fondo marino. Y esas son las instancias que nosotros hemos visto, pero en general es posible que a lo largo de la aventura de Kid, él siempre que activa su poder, ve como muchas partes de metal se van acercando, sin importarle precisamente de dónde vengan. A veces son armas enemigas, partes metálicas de barcos y edificios, entre otras cosas, pero a veces vienen del subsuelo o del fondo del mar. El que parezca que a Kid nunca le faltan partes nos sugiere que tal vez eso se debe a que el mundo entero está lleno de ellas. Por todos lados, enterradas se encuentran pistas del pasado tecnológico del mundo de One Piece. Y para Kid, solo es chatarra que usa como arma, pero para alguien más, un historiador por ejemplo, son hallazgos extremadamente valiosos. En el capítulo 1066, Shaka nos dice: una vez conocí a un arqueólogo apasionado que estaba dispuesto a arriesgar su vida para encontrar información sobre un reino antiguo. No solo eso, pero en cierto lugar se excavó maquinaria que databa de la misma época que ese reino. Aunque podría pensarse que la maquinaria a la que se refiere es el gigante de hierro de Egghead, lo cierto es que ese robot apareció en Marilloa de la nada, no se sabe de dónde venía. En su frase, Shaka nos dice explícitamente que esa maquinaria se excavó, lo que implica un proceso de investigación, quizá un evento de suerte, pero que a mi parecer no está relacionado al tema del robot. Alguien excavó esas cosas. De esta forma tenemos que al menos en algún lugar, Clover encontró tecnología antigua que fue desenterrada, lo cual coincide perfectamente con esta idea de que Kid es capaz de encontrar materiales por todas partes, porque hay tecnología antigua enterrada en todas partes. ¿Cómo es eso posible? ¿Realmente el mundo de One Piece era avanzado en su totalidad? Eso contradice la idea de que el único sitio avanzado era el Gran Reino Antiguo. Si bien lo que dijo Vegapunk, en realidad, es que ese reino tenía una tecnología extremadamente avanzada. Eso no quiere decir que en otras partes del mundo no hubiera tecnología avanzada, aunque fuera de un nivel inferior a la del Reino Antiguo. De hecho, sabemos perfectamente que Birka tenía avances tecnológicos y esta ciudad lunar probablemente existió mucho antes de la fundación del Reino Antiguo, lo cual implica que sí, es probable que el pasado de One Piece tuviera un nivel científico y tecnológico superior al mundo actual, no solamente en lo que refiere al Reino Antiguo y su energía ilimitada, sino en general. Es por eso que hay tanta chatarra enterrada a lo largo del mundo, instrumentos que fueron desarrollados por diversas civilizaciones del pasado y que por alguna razón fueron descartados y olvidados tras los eventos del siglo vacío. Otro detalle curioso es que Kid suele desenterrar cráneos de metal, lo cual nos da alguna pista de la existencia generalizada de cyborgs o autómatas en el mundo del pasado. ¿Por qué todo esto fue olvidado? Yo diría que la razón es porque probablemente la tecnología se vio como una amenaza para el sistema, siendo el Reino Antiguo el máximo exponente, y con eso el mundo comenzó a adoptar una postura distinta ante el progreso. Mientras en el pasado se avanzaba a paso firme, luego de lo que sea que pasó en el siglo en blanco, se decidió estancar a la humanidad, evitar el avance científico para quizá prevenir una catástrofe que de otra forma sería inevitable, o al menos así sería a ojos del gobierno mundial. ¿Cómo terminaron las ciudades actuales siendo más primitivas y toda la tecnología acabó en el fondo del mar o de la tierra? Bueno, es probable que hubiera un gran evento global en el pasado de One Piece que destruyó gran parte del territorio y de las civilizaciones del planeta. En ese caso, la mayoría de las ciudades quedaron sumergidas o enterradas y lo que quedó de la humanidad comenzó a vivir alejada de la tecnología
quizá porque ese cataclismo fuera ocasionado por la misma tecnología. Así que tal vez debajo de la civilización actual no existe solamente una, sino muchas ciudades consideradas futuristas en la actualidad. Arabasta, Shandora, Guano, Dressrosa, muchos países que ahora son más modestos en cuanto a su ciencia y tecnología, antes tenían mucho más conocimiento. De volver a la luz, ese conocimiento traería un futuro brillante, a ojos de personas como Vegapunk, pero a ojos del gobierno implica la posible destrucción del mundo. De forma que quizá hay mucho que analizar a partir de algo tan simple como el hecho de que Kid es capaz de encontrar chatarra a donde quiera que va. Pero hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No dudes en dejarme todos tus comentarios y teorías sobre este tema y suscríbete al canal para más videos de One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, KaiserX, Waldo, CH3Z93, Ojocor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, con Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sal, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Joff Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep 06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Duarte y Juanini. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.